Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Queridos hermanos, hoy quiero hablar acerca de lo importante que es atender las advertencias de Dios. Leamos Mateo 24, versículos 38 y 39, que dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire, queridos hermanos, hay un adagio popular que dice: guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Y yo creo eso. Creo que mucha gente muere a destiempo por ignorar las señales que debieron haber atendido. En las carreteras hay advertencias, hay señalizaciones de tránsito que nos alertan de determinados peligros. El cuerpo humano muchas veces nos hace advertencias de que algo anda mal y se pondrá peor si no las atendemos a tiempo con algún especialista. Napoleón Bonaparte perdió la batalla de Waterloo por no atender las señales que le presentaban la naturaleza, la nieve, el frío. Hitler perdió la batalla ante Rusia en el mismo lugar en donde cayó Napoleón Bonaparte, y es que hay que atender las advertencias, amados hermanos, pero existe una fuente de advertencia, querido hermano, más importante que todas, porque es la más sabia, y es la palabra de Dios. Dios le habla al hombre para guiarlo por el buen camino, pero ellos escogieron su propio camino. Nadie sabe más del camino que nuestro Creador. Es más, su Hijo Jesucristo es el camino. Hoy los científicos en el mundo se han convertido en un tipo de voz de Dios para la humanidad, al anunciar al mundo de que el fin del planeta Tierra es inminente. Están anunciando científicamente que un asteroide está por caer sobre la Tierra, y eso causará prácticamente la extinción de la raza humana. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite todo esto? Porque el hombre en su pecado, en su rebelión, en la dureza de su corazón, no quiere oír la voz de Dios a través de los predicadores del Evangelio de Jesucristo. Hay quienes se han hecho refugios antibombas nucleares, y hay quienes quieren, en su ignorancia o en su fantasía, irse a Marte para escapar del hecatombe mundial acá en la Tierra, pero no habrá lugar al que puedan escapar. Esa es una profecía dada por Dios y tendrá fiel cumplimiento. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, pero vendrá en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta sentencia la hizo Dios a la tierra como resultado del pecado de Adán y Eva. Dios maldijo la tierra por el pecado. La palabra dice que la tierra pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa sentencia no la vamos a padecer los que servimos a Jesucristo con fidelidad, con temor a Dios y con santidad en el corazón, porque seremos arrebatados para estar con Dios
en el cielo, mientras los juicios más terribles de Dios caerán sobre la tierra. Y no es porque Dios no se los haya advertido. Años, centenares de años, tiene Dios advirtiendo al hombre, pero el hombre no oye, no quiere oír. Cada vez se hace más sordo, más insensible a la voz de Dios. Entonces, el que usted esté o no en la tierra, bajo los juicios de Dios, solo depende de usted, no de Dios. Usted decide si escapa por la obediencia a Dios o enfrenta los juicios que están anunciados en la palabra. Y los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Hay quienes dicen que Dios no interviene en los asuntos del hombre. Eso lo dijo Stephen Hawking. Mire, Dios es el creador del universo, el creador del hombre, de lo que se ve, de lo que no se ve. Él es el juez de toda la tierra, dice Génesis 18:25. El hecho de que es Dios quien le hace al hombre esta severa advertencia es suficiente motivo para que el hombre tome esta advertencia en serio, porque Dios no miente. Antes de cada juicio de Dios, Él siempre da una advertencia, y después de cada juicio, Dios siempre espera que el hombre recapacite, reflexione, se humille y se convierta de su maldad. Y Él lo perdona. Isaías 26, 9 y 10 dice: porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Mire usted, la obediencia siempre estará ligada al temor de Dios y a la fe, y lamentablemente la fe no es un elemento de este mundo, porque segunda de Tesalonicenses 3:2 dice que no es de todos la fe. Dios advirtió a la generación antediluviana de que vendría un diluvio universal que iba a destruir a toda la humanidad, y que la única oportunidad de escapar de ese juicio y de la muerte inminente era que entraran en el arca de Noé, el arca de la cual ellos se burlaban. Pero dice que ellos se burlaron de Noé hasta el día en que llegó el diluvio y ya no había oportunidad. Segunda de Pedro 2:5 dice que Noé era pregonero de justicia. Él les dijo lo que debían hacer para salvar sus vidas del diluvio: entrar en la barca, pero no quisieron. Los juicios de Dios son el azote para los pecadores, para los rebeldes que desprecian el amor de Dios y su misericordia. Jeremías 30:23 dice: he aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Dios siempre avisó antes de cada tormenta de juicio. ¿Para qué? Para que los hombres se apercibieran y tuvieran temor a Dios, porque Dios es bueno y justo. Los castigos de Dios son correctivos para que los hombres se arrepientan y vivan conforme a su palabra. Jerusalén cayó en manos de sus enemigos por no atender las advertencias de Dios y por no oír la voz de sus verdaderos profetas. Nehemías 9, 29 y 30 dice: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios. Óigame, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Los verdaderos profetas hablan influenciados
por el poderoso Espíritu de Dios. Pero no escucharon, óigame, no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. En resumen, cuando el hombre cae bajo el juicio de Dios, es culpa suya, no de Dios. Dios no quiere eso. Hoy el hombre no ha cambiado, sigue ignorando las advertencias de Dios, no quiere oír a los verdaderos profetas de Dios. Muchas veces a los verdaderos profetas de Dios se les persigue, los encarcelan y hasta los asesinan, pero Dios siempre hablará a través de sus siervos, de sus lámparas, de sus atalayas, de sus verdaderos profetas. Amós 3:7 dice, porque nunca Dios hará algo sin que revele primero su secreto a sus siervos, los profetas. Y sé que hay un chorro de falsos profetas, de charlatanes, de fantoches, que no hablan por el Espíritu Santo. Esos buscones que solo andan detrás de las dádivas y del reconocimiento de las personas. Esos que profetizan por dinero y se alquilan, así como Balaán, porque su ministerio no es dado por Dios. Pobrecito de ellos. No quisiera estar en sus zapatos en aquel día. Jesús dijo que en los últimos días, estos días que estamos viviendo, sería como en los días de Noé, que comían, bebían, que se casaban y se daban en casamiento. Que ese sería su único objetivo de vida, el placer de la carne. Mateo 24:39 dice, y no entendieron hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue, mire cómo dice, advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, subraye eso, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La obediencia de este hombre en medio de una sociedad, de un mundo burlón, violento, pagano, sordo a Dios, su obediencia condenó a ese mundo. Así que nosotros tenemos que obedecer a Dios, aunque el mundo se burle de nosotros, nos diga arcaicos, nos diga anticuados, nos diga lo que le dé la gana de decir. Yo todavía sigo predicando el rapto de la iglesia, todavía seguiré predicando santidad, todavía seguiré predicando la sana doctrina, todavía seré una vara para azotar la apostasía, para azotar la maldad, para azotar el libertinaje o la religiosidad o el legalismo dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Dios no cambia. Dios no cambia ni va a cambiar. Él es inmutable. Su palabra permanece para siempre. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios sigue hablándole al pueblo. Toda esta generación pereció ahogada y se perdió. Y están en el infierno de cabeza todos. Y lo más triste es que ellos no pueden decir que Dios no les advirtió del mal que les vendría. 120 años oyeron el mensaje de Noé, pero ellos no atendieron. Hoy las cosas no han cambiado, sigue igual. Por eso esta generación no tiene excusa delante de Dios si se pierden, porque no es Noé quien les está hablando en estos días, es el mismo Señor Jesucristo quien vino a la tierra a salvar al hombre y a advertirle de los juicios que pronto caerán sobre la tierra. Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy tenemos a uno más grande que Noé. Noé es el hombre que fue un pregonero de justicia, un hombre de fe. Pero nosotros hoy tenemos a Jesús, la justicia nuestra, el autor y el consumador de la fe. No hay nadie más grande que Él. Por eso ponemos los ojos en el Señor Jesucristo, en nadie más. Y un evangelio que nos señale a Cristo como el Señor y el Salvador del mundo no es el verdadero evangelio. Un evangelio que se predica donde el rapto de la iglesia no es importante, donde no se toma ese tema que debe ser fundamental, vertebral para la iglesia de Cristo, donde no se exhorta el pecado, donde se vive indiferente, donde vemos el diablo trepándose en el altar, donde vemos el coro de la iglesia lleno de inmorales, lleno de gente sin cultura del reino de los cielos, mal vestidos, mal hablados, viviendo mal en la casa, con los hogares destruidos, sin testimonio en la casa, en la calle, en ningún lado. Ese no es el evangelio que representa la barca de Noé. Ese es un Titanic que no soportará la prueba y se hundirán. El evangelio de Cristo es la única salvación, es la única oportunidad que el hombre tiene de escapar de los juicios de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Nadie puede poner en duda el amor y la misericordia de Dios, amados hermanos, porque antes de cada tormenta de castigo, Él siempre dio advertencia y lo hizo con antelación para que el hombre actuara en base a la obediencia y el temor de Dios. En Egipto, Dios advirtió antes que sucediera que caería granizo, que mataría a hombres y animales y destruiría las cosechas. Éxodo 9, 18 al 21 dice: He aquí que mañana a estas horas yo haré llover, dice el Señor, granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado, mire como Dios advierte, y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el cual tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y su ganado en el campo. Dios les dio la advertencia con suficiente antelación para que no sufrieran esta séptima plaga. Y su misericordia aún así siguió trabajando sobre el pueblo de Egipto y le advirtió a Faraón que si no dejaba ir libre al pueblo de Israel para que le sirviera, todos los primogénitos de la tierra, todos, de hombres como de animales, serían muertos por el ángel de Jehová, a menos que tuvieran la señal de la sangre del Cordero en las puertas de sus casas. Eso está en Éxodo 11, 4 al 10 y en Éxodo 12, 29. Ellos tuvieron tiempo para marcar sus casas con la sangre del Cordero y Moisés les dijo cómo poner a salvo a sus familias en Éxodo 12, 21 al 28. ¿Y cuántos atendieron la advertencia y obedecieron? Bueno, se calcula que se libraron del castigo de Dios y salieron de Egipto unos 3 millones de personas. Uno dice que fueron 5. Además de los israelitas, en ese grupo también había una multitud
de todo tipo de personas extranjeras, incluidos algunos egipcios. Eso lo dice Éxodo 12:38, dice así: con ellos también salió una multitud de todo tipo de personas. Además, se llevaron ovejas y vacas, muchísimo ganado. Dios siempre advierte antes de que caiga su juicio, porque dice, segunda de Pedro 3:9, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es quien más se preocupa por la gente, porque Él es su creador y los creó para la alabanza de su nombre, no para el pecado ni para el infierno, que fue hecho para Satanás y sus ángeles. Isaías 48:17 dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Hoy Dios sigue marcando, a través de su palabra, de los predicadores verdaderos, de los maestros de la palabra, de los pastores, de los misioneros, de los verdaderos profetas, cuál es el camino. Oh, Basharamaya. La ira de Dios está reservada para los hijos de desobediencia. Así que el llamado de Dios para nosotros hoy es que obedezcamos a sus advertencias. Hoy las advertencias de Dios se están oyendo como trompetas, como truenos en la tierra. Están hablando las pestilencias y las enfermedades, ya sean naturales o creadas en laboratorios. Por medio de la fuerza de la naturaleza también está hablando Dios por medio de guerras, de los conflictos internos de las naciones, por la depravación sexual e inmoralidad que hoy ha sido prácticamente institucionalizada en el mundo, por la aparición de la apostasía, por el hambre, la miseria en el mundo, los abortos, los crímenes y sobre todo por la predicación del Evangelio verdadero de Jesucristo en el mundo entero. Jesús advirtió cuando estuvo en esta tierra que el mundo sería destruido por una gran tribulación jamás vista por el hombre. Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. También Jesús habló de grandes acontecimientos mundiales que señalarían el tiempo del fin, y son precisamente estos días que estamos viviendo hoy. Pero para los que obedecen al santo evangelio de Jesucristo, Dios tiene para ellos reservadas grandes bendiciones que nada ni nadie en esta tierra puede dar. Nos espera un nuevo mundo, un mundo sin pecado, sin maldición, sin enfermedad, sin tristeza, una vida nueva y santa. Segunda de Pedro 3:13 dice: porque nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso este evangelio es predicado en toda la tierra, para que los hombres tengan la oportunidad de escapar de la ira que viene, y a la vez la predicación del evangelio es el anuncio del fin del mundo. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios ha preparado y enviado a sus siervos y siervas para llevar este mensaje alrededor de unas 240 naciones y territorios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la mayor cantidad de personas posible escuchen su advertencia y escapen del juicio que viene sobre la tierra, y sobre todo que escapen de la condenación eterna y del tormento del lago de fuego. Sofonías
1, 14 y 15 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Y en Sofonías 2, 2 y 3 dice: antes que venga, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová. Óigame, versículo 3, Sofonía 2, versículo 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Hoy día la mayoría de la gente está sumergida en el pecado y en la maldad. El mundo es un receptáculo de problemas sin solución. Es una bomba de tiempo que está estallando aquí y allá. Y son muchas las desolaciones que deja en el mundo. Dios envía a sus testigos a advertirle al hombre en el mundo entero de los juicios que están por caer sobre la tierra, pero pocos han querido escuchar la voz de Dios. Aman más las tinieblas que la luz, la mentira más que la verdad. No quieren cambiar su modo de vivir, y menos que Dios les diga cómo deben vivir. No quieren que Dios les diga lo que está bien y lo que está mal. No quieren ser confrontados por la palabra de Dios. Hay quienes, cuando la palabra los confronta, entonces se enojan, le cierran las puertas a los que hablan la verdad. Quieren todavía seguir oyendo a esa gente que andan estimulando el pecado, que hacen la mirada hacia un lado, que disimulan, que se hacen los sordos y los ciegos, para no exhortar el pecado que está delante de los ojos de las iglesias, en los altares, en las casas, en las sillas del liderazgo. Tenemos que abrir los ojos. Hay gente que quiere vivir en anarquía espiritual, hacer cada quien lo que le da la gana. ¿Qué les pasará a estas personas? ¿Cambiarán alguna vez? Bueno, muchas de estas personas jamás van a cambiar, pero igual tenemos que advertirles, y nuestras manos serán libradas de la sangre de los que se pierdan. Habremos cumplido con Dios. Mi pregunta hoy es: ¿estás atendiendo las advertencias de Dios? Muchas parejas incluso terminan en divorcio, por decir algo, por no haber escuchado las advertencias de Dios. Muchos han sido engañados por no atender el consejo de Dios. Muchos se vuelven de un lugar a otro y fracasan por no haber oído antes la voz de Dios. Moverse de un lugar a otro, de una nación a otra, sin consultar a Dios es un problema. Es ir por su cuenta. Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no me muevo de aquí. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando estamos en el camino del Señor, así estemos en medio de una tormenta, así estemos en medio de la artillería del infierno, nosotros estaremos tranquilos, porque sabemos que estamos en su voluntad y Él es poderoso para librarnos. Todavía tienes tiempo. Mientras estás vivo, tienes tiempo de atender las advertencias de Dios. Dios quizás te está hablando hoy. Estás caminando por algún sendero que no es el que Dios quiere para ti. Detente, vuélvete a Dios, consulta a su Santo Espíritu, que es sabio. Dios hoy sigue advirtiendo a la humanidad que se vuelvan de su mal camino al Evangelio de Jesucristo. El Salmo 37:9 dice:
Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Créeme, hermano, créame, hermana querida, no hay mucho tiempo. El rapto está a la puerta. Prepárate para ese glorioso día. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.